La superficie rugosa de Vulcaris emitía un murmullo persistente, un sonido que recordaba a un horno industrial que nunca se apaga. Las corrientes de roca fundida se deslizaban por el terreno como si fueran el torrente sanguíneo de un titán de fuego. El aire estaba cargado de emanaciones pesadas, una mezcla densa de azufre y partículas metálicas que dificultaban cada bocanada, mientras el ambiente ardiente parecía intentar despegar la piel de los huesos de cualquier visitante. Erika y su compañera Flora avanzaban con pasos calculados, siguiendo la estela de Agente 0 y el reservado Agente 4. El sendero que recorrían era una franja de piedra extremadamente estrecha y traicionera, donde un error mínimo significaba el fin. A su costado derecho, un torrente de magma fluía con una furia silenciosa pero letal. Hacia la izquierda, una muralla de piedra sólida se elevaba de forma vertical, negándoles cualquier ruta de escape. Cada pisada era una tensa negociación con el vacío mismo. Me cuesta creer que estemos arriesgando el pellejo solo para que esos tipos llamados puros se lleven todas las gemas de pulso de nivel legendario demoníaco que logremos localizar por aquí. Comentó la guerrera con una voz que denotaba una mezcla de irritación profunda y agotamiento físico. Aquel era el acuerdo que habían firmado previamente, una alianza por pura necesidad. ¿Eres consciente de que carecemos de margen para exigir mejores condiciones en este momento? Respondió Erika en un tono casi inaudible, manteniendo la vista al frente para no perder el equilibrio. En el fondo, ambas sabían que su presencia allí era un juego de sombras. Se ocultaban bajo la protección militar de los puros, con la intención secreta de utilizar su capacidad logística a su favor. Al mismo tiempo, dependían totalmente de ellos para obtener suministros básicos, un lugar seguro donde dormir y armamento avanzado. Esa servidumbre involuntaria era una espina clavada en su amor propio. No me importan realmente esos fragmentos de energía. Mis capacidades actuales son más que suficientes y no requiero herramientas adicionales para ser letal. Pude someter a Thanos sin ayuda externa. Ahora solo puedo imaginar a un oponente capaz de superarlo. Aquellos vampiros de sangre pura que permanecen en un letargo infinito dentro de sus criptas olvidadas por el tiempo. Reflexionó la joven mientras analizaba sus propias motivaciones de supervivencia. El silencio del grupo fue interrumpido bruscamente por la voz del encargado de la navegación. Mis sensores detectan aproximadamente 500 marcas térmicas en las cercanías. Todas ellas corresponden a criaturas de nivel legendario demoníaco. Aquella información cayó sobre el grupo con el peso de una montaña. Flora sintió un escalofrío y sus dedos se cerraron con tal fuerza sobre el mango de su arma que el metal vibró levemente. ¿Dices que hay 500 de esas cosas acechando? La incredulidad en su rostro era evidente. No te distraigas ahora, continúa caminando. Le ordenó su líder con una firmeza que no admitía réplicas. Aunque Flora obedeció de inmediato, no pudo evitar seguir refunfuñando entre dientes. Se supone que las entidades de nivel legendario demoníaco son extremadamente inusuales en cualquier galaxia. ¿Qué clase de sistema estelar es este donde brotan de las piedras como si fueran insectos? Erika optó por el silencio absoluto mientras apretaba los dientes. Ella también sentía una punzada de asombro por la cantidad reportada, pero la lógica detrás de aquello era aterradora. Si los puros lograban acaparar suficientes gemas de pulso, fabricarían equipamiento de un poder inimaginable para sus tropas. Con ese avance, su ejército podría invadir otros mundos del sistema, recolectar más recursos y expandir su dominio de forma exponencial. Si esto continúa así, Sistorria no tendría la menor posibilidad de resistir ante una fuerza militar de semejante calibre. Serían barridos de la existencia en cuestión de días. Pensó la guerrera con una preocupación que ocultaba tras su máscara de frialdad. Eventualmente, el grupo logró dejar atrás el peligroso borde del precipicio y se adentró en una zona donde la geografía comenzaba a cambiar drásticamente. El suelo calcinado fue sustituido por una arboleda retorcida de ejemplares gigantescos. Sus troncos deformes se entrelazaban en las alturas, creando estructuras arqueadas que bloqueaban casi por completo la luz del firmamento. Los volcanes activos ya se veían como siluetas distantes. Era un entorno que desafiaba toda lógica natural previa, subrayando la naturaleza extraña y caótica de aquel planeta.
Tras un largo tramo de caminata, divisaron una elevación de tierra de unos 300 metros. Su forma de cono era tan simétrica y perfecta que resultaba imposible atribuirla a un proceso geológico común. Aquello era el resultado de una ingeniería sofisticada. La estructura estaba envuelta en una vegetación densa y presentaba una cavidad estrecha en su base. Parece que hemos llegado a nuestro objetivo inicial. Al ingresar, se toparon con una estancia subterránea que se sentía árida y gélida. Las paredes de piedra estaban tapizadas por una red compleja de tejidos similares a telarañas que se adherían a la ropa y vibraban sutilmente al percibir el movimiento. El cambio de temperatura era desconcertante. Ya no quedaba rastro del calor sofocante ni del hedor a gases volcánicos. Incluso los minerales que formaban la cueva tenían un aspecto distinto, con una tonalidad azulada y opaca que emitía reflejos fríos y desoladores. Al final de un túnel que giraba hacia el flanco izquierdo, la oscuridad se hizo absoluta hasta que entraron en una sala de dimensiones colosales. En el centro de aquel espacio, algo se agitaba. Era una criatura de pesadilla. Su tren inferior pertenecía a un arácnido masivo, cubierto de vello rígido y músculos poderosos, pero de su cintura hacia arriba brotaba un torso de mujer con piel extremadamente pálida. Su rostro conservaba rasgos humanos, pero sus cuencas estaban vacías y su boca se extendía más allá de lo natural. Emitía un silbido húmedo y constante al respirar. ¿Estamos ante un espécimen con rasgos humanoides?, preguntó Agente Cero con un tono cargado de escepticismo y precaución. No sabría decirte con certeza. Mi terminal de rastreo es incapaz de procesar su firma biológica con precisión. Lo que sí es evidente es su inmenso poder. Supera con creces a la amenaza que eliminamos anteriormente. Respondió el navegante mientras revisaba sus lecturas. Agente Cero giró la cabeza para observar a su aliada. Su mirada era analítica, estudiando cada detalle de la postura de la joven con la paciencia de un estratega veterano. Mi intención original era dejar que te encargaras de este enfrentamiento en solitario. Supuse que apreciarías una prueba real de tu valor, pero si consideras que el reto te sobrepasa, podemos intervenir. Dijo el hombre con un matiz de desafío en su voz. Me siento perfectamente capaz. No hay necesidad de que intervengan, afirmó ella sin desviar la vista del monstruo. Con un movimiento decidido, avanzó y extrajo su arma principal. Al accionar un mecanismo en la empuñadura, una energía gélida envolvió la hoja y disparó una ráfaga de frío absoluto en forma de túnel hacia la entidad. La criatura demostró unos reflejos asombrosos. De un salto, se posicionó sobre la estructura de hielo que acababa de crearse. El sonido del impacto resonó por todas las paredes. Excelente. Al tocar esa superficie, quedará paralizada por el frío en un instante, gritó Flora con entusiasmo. Sin embargo, Erika notó algo alarmante. Las extremidades de la araña comenzaron a emitir un fulgor carmesí intenso. Un vapor denso empezó a brotar del hielo con un siseo violento. La estructura helada comenzó a resquebrajarse, siendo devorada por un calor sofocante que emanaba de la propia bestia. La criatura aprovechó el momento para abalanzarse directamente contra ellos sobre los restos del túnel. Lejos de asustarse, Erika mostró una sonrisa desafiante. Esto empieza a volverse divertido. Veamos cómo reacciona ante un cambio de frecuencia. Analizó la guerrera en un milisegundo. Envainó su hoja de escarcha y desenfundó un sable de resplandor que siempre llevaba como recurso final. Se lanzó al encuentro del monstruo, ejecutando tajos cargados de chi puro. Los ataques impactaban contra el cuerpo de la bestia, siendo desviados por su caparazón principal, pero logrando amputar varias de sus patas secundarias. Con una agilidad sobrehumana, la joven se deslizó por debajo del abdomen del arácnido. En esa posición vulnerable para el enemigo, levantó su sable. Una luminosidad dorada comenzó a emanar del acero y se extendió por todo el cuerpo de Erika, iluminando desde la punta de sus pies hasta su cabello. Finalmente, hundió el filo con todas sus fuerzas. Una explosión de energía amarilla iluminó la estancia, desgarrando la parte inferior de la criatura y proyectando fluidos oscuros por doquier.
En un acto final de rabia, el torso humanoide abrió la boca y proyectó un chorro de magma hirviente que chocó contra las rocas laterales sin un objetivo fijo. Flora, dale el golpe de gracia ahora. Gritó mientras rodaba para alejarse de la zona de impacto. Su compañera ya estaba en el aire. Con un salto potente, descargó su arma con una trayectoria descendente impecable. El acero cortó limpiamente el cuello de la figura humanoide, separando la cabeza del torso con un movimiento seco. La entidad se desplomó en el suelo en un silencio absoluto. La calma que siguió fue opresiva, solo alterada por el goteo constante de la sustancia ardiente que salía del cadáver. Erika se dirigió hacia Agente Cero con paso firme y una expresión neutral. Como has podido ver, no ha representado ningún problema serio. El hombre mostró una sonrisa de genuina admiración, aunque sus ojos mantenían una frialdad calculadora. Sin mediar más palabras, la joven se alejó, dejando que los dos agentes se ocuparan de la tarea más monótona. Recuperar el núcleo energético del interior del cuerpo. Agente Cero se aproximó al resto de la criatura, procesando lo ocurrido con la exactitud de un procesador de datos. Esa vampira ha finalizado el combate sin un solo rasguño, ni siquiera parece fatigada. El volumen de chi que fue capaz de canalizar en un intervalo de tiempo tan corto es simplemente inaudito. Debo profundizar en mis investigaciones sobre su pasado antes de determinar cuál será su utilidad final. Estoy convencido de que oculta capacidades mucho más profundas y peligrosas. Reflexionó el líder del grupo mientras manipulaba el cadáver. Al poco tiempo, un brillo intenso surgió cuando extrajo la gema de pulso del torso de la entidad. La luz palpitante se reflejaba en su rostro, dándole un aspecto espectral. Este ejemplar es de una calidad notable, pero necesitamos algo con mayor potencia. 4. Busca en tus sensores la firma energética más masiva que registre este mundo. Agente 4 mostró dudas mientras observaba la pantalla de su terminal de rastreo. ¿Estás totalmente convencido de querer hacer eso? Los datos que estoy recibiendo ahora mismo son preocupantes. Cero lo interrumpió de inmediato, usando un tono que helaba la sangre. ¿A qué le tienes miedo exactamente? Acabas de presenciar el potencial de Erika. Debemos localizar algo que realmente ponga a prueba los límites de este escuadrón. A unos metros de distancia, Flora observaba los restos del enemigo con los brazos cruzados, mientras Erika permanecía inmóvil, controlando su ritmo cardíaco y sintiendo cómo la energía fluía de nuevo por sus canales internos. El esfuerzo de canalizar tanto chi la había dejado algo distraída, por lo que tardó unos segundos en percibir una vibración profunda que provenía de las entrañas del suelo. ¿Sois capaces de sentir esa perturbación? Le preguntó a su compañera, quien ya miraba en todas direcciones buscando el origen del ruido. El temblor se intensificó rápidamente. Primero fue una leve oscilación, pero pronto se convirtió en un impacto violento que sacudió los cimientos de la caverna. Fragmentos de roca se desprendieron del techo, estallando contra el suelo en una nube de polvo y esquirlas calientes. ¿Se trata de un movimiento sísmico o es que otro volcán está a punto de reventar? Gritó con evidente preocupación hacia los hombres de negro. Agente 4, visiblemente pálido, consultó su dispositivo y sintió un nudo en la boca del estómago. La frecuencia de las vibraciones era errática, alternando pulsos largos y cortos, graves y agudos. Parecía el patrón respiratorio de algo gigantesco que se desplazaba bajo sus pies. Esto no es normal. La intensidad de las señales está creciendo exponencialmente. No es un fenómeno geológico, el origen está justo debajo de nosotros. Explicó el técnico con voz entrecortada. ¿Qué es lo que está provocando esta inestabilidad? Demandó saber el líder. Agente 4 levantó la terminal con manos temblorosas. No tengo registros previos de esto, pero hay dos firmas distintas. El siguiente oponente vendrá por duplicado. En ese preciso instante, todo el grupo comprendió que la facilidad con la que habían vencido hasta ahora no era más que el preludio de una pesadilla mucho mayor que estaba a punto de emerger.